Ya, entonces decíamos, la trayectoria es rectilínea, la velocidad es constante. ¿Qué significa que la velocidad es constante? Recuerden este numerito, digamos, yo tengo 5 metros por segundo de rapidez. ¿Qué significaba esto? Que yo avanzo 5 metros cada segundo, Sí. ¿sí? Cuando dice que la velocidad es constante, si voy en línea recta y no regreso, ¿la velocidad y la rapidez son iguales? En este, eh, sí, Sí, ¿no? sí, sí. Si voy solo en línea recta y no regreso, que es el tipo de movimiento que tengo aquí, la velocidad y la rapidez son iguales. Por lo tanto, cuando hagamos los ejercicios, si habla de velocidad o rapidez, es lo mismo, ¿ya? Porque está yendo en línea recta y no está regresando. Lo que implica que la velocidad sea constante es que cada segundo va a recorrer la misma distancia, es decir, de aquí a aquí va a recorrer 5 metros si es que ha pasado un segundo. Pasa otro segundo, ¿cuántos metros más va a volver a recorrer? Cinco. Sucesivamente. Entonces, la tercera característica va a ser recorre distancias iguales en tiempos iguales, ¿ya? Esas son las tres características del MRU. Entonces, recorre distancias iguales, me da flojera escribir en tiempos iguales y además complica escribir aquí, ya. Recorre distancias iguales en tiempos iguales. Esas son las tres características de este movimiento. Luego de hablar de las características de este movimiento, como número dos, en cualquiera de los movimientos que aprendamos, vamos a hablar de la ecuación de este movimiento. Entonces, a partir de ahora, lo que hemos visto al principio, que era velocidad y rapidez, desplazamiento, va a servir, pero en cada uno de los movimientos se va a ir adecuando una determinada ecuación, que la tienen que saber de memoria. ¿Ya? Para los 5 movimientos que vamos a avanzar en todo el año, solo se utilizan 3 ecuaciones. Por lo tanto, solo tienen que aprender 3 ecuaciones y ya está. En este movimiento, la ecuación es facilita. Dice lo siguiente, X va a ser la posición, es igual a la posición inicial más la velocidad multiplicado por el tiempo. Vamos a ir diciendo que es cada una de las cosas. X es la posición donde está el objeto, ya saben esto, es la posición. XO es la posición inicial. Posición inicial. La B es la velocidad. Mister, ¿qué era deite? Velocidad es la B. Y la T es tiempo. ¿Ya? Entonces, se lee posición es igual a la posición inicial más velocidad multiplicado por el tiempo. De estas, vamos a hablar de cosas importantes. Vamos a hablar de X inicial y vamos a hablar de B. A estas que estoy subrayando se llaman condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son cosas que no van a cambiar en el movimiento, es decir, y con las que se inicia el movimiento de un objeto que estoy viendo, ¿ya? Y para este movimiento, las condiciones iniciales van a ser XO, ¿ya? Posición inicial, y la velocidad. La posición inicial es de donde parte el objeto, por lo tanto, si yo digo que parte desde la casa, digamos, para preguntar sobre la misma persona, el objeto va a seguir partiendo de la casa, por eso posición inicial es una condición inicial, no cambia, ya es el principio. Y la velocidad, por teoría, aquí dice, la velocidad es constante, es decir, que no cambia. También es condición inicial para este tipo de ejercicios, ¿ya? O de movimiento, más bien dicho. La posición inicial y la velocidad son condiciones iniciales. Los que no están subrayados, que son posición y tiempo, son variables, es decir, que cambian. A mí me pueden preguntar la posición donde está el objeto a los 3 segundos, entonces el tiempo va a cambiar y la posición cambia. Pero estas dos, posición inicial y velocidad, no cambian. A eso se llaman condiciones iniciales. ¿Ya? Nuevamente vuelvo a repetir, una condición inicial es algo con lo que se inicia el movimiento y que no cambia en todo el ejercicio. Para este tipo de movimiento, para un movimiento rectilíneo uniforme, las condiciones iniciales son la posición de donde parto, posición inicial, y la velocidad con la que estoy moviéndome, porque en un movimiento uniforme la velocidad es constante. ¿Ya? Listo.
Por favor, vamos a ir con algunos ejemplos. Constanza, ¿tienes algún ejemplo de un objeto que se mueva con MRU? Es decir, que vaya en línea recta y con velocidad constante. Mister, ¿puede ser un reloj? ¿Un reloj lo vas a lanzar o cómo? Sus manecillas se mueven Se mueven sin parar a una en línea, velocidad constante. se Ah, no, en mueven, línea recta no. No, 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 ah, no. tienen que cumplir, sí se mueven con velocidad constante. En realidad las manecillas del reloj tienen un movimiento circular uniforme, no rectilíneo. Pero La energía, la luz, la la luz, luz. la luz del sol, los rayos del sol sí se mueven con velocidad, es un ejemplo de MRU, perfecto. El sonido, luz, muy bien. Un humano cuando llega a la velocidad terminal. Wow, ¿qué es la velocidad terminal, Ernesto? Explícanos, ¿puedes habilitar tu micrófono mientras? La velocidad máxima a la que puede alcanzar un objeto cuando está cayendo a la Tierra. O sea, cuando Ajá, está en una esa es gravedad. la velocidad terminal. De eso vamos a hablar cuando avancemos caída libre. Una escalera mecánica sí es un ejemplo de algo que se mueve con MRU. Un avión también puede ser, Sara. Cuando tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, es un movimiento que no es tan común, ¿ya? Se va a ser común en ciertos tramos, como han dicho, un avión puede tener MRU, un auto, una persona, cualquier cosa que se mueva puede tener movimiento rectilíneo uniforme, pero en ciertos tramos, porque es muy complicado mantener la velocidad constante. Si ustedes conocen algún subterráneo, han ido a otro país y han visto los trenes, los subterráneos una vez que arrancan alcanzan una determinada velocidad y la mantienen constante y antes de llegar a la siguiente parada están con esa velocidad y después cuando tienen que llegar a la siguiente parada vuelven a disminuir la velocidad. Incluso si están en los autos de sus papás, en algún momento sus papás, aunque sea por 2 segundos, 3, 4 o 5, van a mantener la velocidad constante. Entonces, este tipo de movimiento es el más básico, ¿ya? Y por el cual se empieza, donde los objetos no tienen que aumentar su velocidad ni tienen que disminuir la velocidad. Entonces, los ejemplos que me han dado están bien para ciertos tramos, ¿ya? Perfecto, aquí está. Entonces, volvemos a repasar un cachito ahora de las unidades cuando nosotros usemos estas ecuaciones. Unidades de las cosas o de las magnitudes que aparecen en un movimiento uniforme. X y X sub 0 van a estar medidos en metros, sistema internacional. O sea, vamos a tratar de mantener eso, pero puede estar medido también en kilómetros, pies, millas, todo lo que han dicho hace rato. Luego, la velocidad, el tiempo, vamos a poner que puede estar en segundos, puede estar en minutos, puede estar en horas. Y finalmente, la velocidad va a estar en metros por segundo para el sistema mira esta línea. La velocidad va a estar en metros por segundo para el sistema internacional. Estas son nuestras unidades principales, las que estoy encerrando, ¿ya? Pero puede haber otras, por ejemplo, el kilómetro por hora también, que lo vamos a utilizar si es que necesitamos, o cualquier combinación, como han dicho, pies por segundo, pie por minuto, pie por hora, milla por minuto, milla por hora, etcétera. Cualquier combinación de longitud sobre tiempo. Ahora sí, empezamos con el primer ejercicio. Dice, problema 1, a 170 metros de una persona se produjo una explosión. Si la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros por segundo, ya esto es una velocidad constante del sonido, ¿después de qué tiempo lo logrará escuchar? Esto se podría resolver por lo que hemos visto en el tema anterior, con velocidad o rapidez, pero vamos a resolverlo como un MRU, ¿ya? Entonces, primer paso siempre es dibujar. Entonces, vamos a dibujar. ¿Qué cosa se mueve aquí, María Fernanda? ¿La persona o el sonido? El sonido, El mister. sonido. Entonces, yo tengo que dibujar al sonido moviéndose. Aquí me voy a imaginar que así la explosión y el sonido ha ido viajando por aquí, por aquí, por aquí, línea recta. Y aquí está la personita. En mi dibujo, ¿qué más tiene que estar? La distancia entre el sonido y la persona, que son 170 metros. Entonces, recuerden que una de las cosas más importantes al resolver los ejercicios es hacer el dibujo. Si ustedes no hacen un dibujo, yo no sé si es que han entendido o no el problema. Segundo paso, en el mismo dibujo vamos a colocar cajitas de datos. Estas cajitas de datos me van a identificar las condiciones iniciales,
y además algunos otros datos que tengo aquí. Entonces, como es el sonido el que viaja, lo que está aquí, vamos a poner cajita de datos para el sonido por ahí. ¿Qué condiciones iniciales hay? Tengo que saber de dónde parte y con qué velocidad parte. Y eso tiene que estar en el problema. Y si no está en el problema, se va a quedar como letra. Posición inicial, Aarón, ¿cuánto le pondrías a la posición inicial del sonido? ¿Dónde va a estar tu sistema de referencia? Aquí, donde la persona, al medio, ¿dónde te conviene, Aarón? Yo lo pondría desde la persona. Desde la persona. Y así lo Ujú. pusieras el cero desde la persona, ¿de qué posición inicial está partiendo el sonido? Es decir, menos 170. Eso, menos 170. Muy bien. Perfecto. A mí me parece colocar así medio complicado. Me parece. ¿A ustedes qué les parece? ¿Está bien el cero ahí? O mejor le pongo el cero aquí y me ahorro un cero. ¿Qué Sí, dicen el cero en la ustedes? explosión, por Mister, yo favor. pondría. Cero en la explosión, mister. Sí, ¿no ve? Lo Sería más más- aconsejable, o sea, lo que ha dicho el Aarón y se ha dado cuenta también que la posición sería menos 170, está perfecto, se puede resolver así también. Pero lo más aconsejable es que el cero sea, o la posición inicial, sea desde donde esté partiendo el objeto. El cero, no la posición inicial, el cero. Así que la posición inicial aquí le voy a poner cero. ¿Está bien o te vas a enojar, Aarón? Ah, tranquilo. Está bien, ya. Pero si has identificado aquí el cero, el menos 170 estaba perfecto. Siguiente, nos da el dato de velocidad aquí. ¿Quién más estaba? Connie, ¿estás? Sí, estabas. Niki, mejor. Connie ya te hemos preguntado. Niki, ¿estás? Buen día, Hola, mister. Niki. ¿Cuánto es la velocidad del sonido? ¿Nos da el dato de velocidad? 340 metros por segundo. Listo, 340 metros por segundo. Siguiente paso, ahí nos detenemos, ¿ya? El siguiente paso es armar la ecuación. Entonces, voy a colocar primero la ecuación general. Armar la ecuación no es hacer esto, no es, digamos, colocar x es igual a x inicial más b por t. Esto no es armar la ecuación, esto no, ¿ya? Cuando yo digo armar ecuación, significa que debemos reemplazar las condiciones iniciales en la ecuación general. Eso significa armar la ecuación. Reemplazar estos datos que tengo aquí en la ecuación general. Si yo tuviera estos datos como letras, se queda como letras y ya está. Entonces, voy a reemplazar, voy a armar la ecuación para este ejercicio. X no se toca porque no es condición inicial, se queda como letra, igual. Posición inicial, ¿cuánto dice? 0. Entonces colocamos 0 más, nos dicen por aquí, igual, esta velocidad es positiva, ¿cierto? De acuerdo a cómo he dibujado, la velocidad está yendo a la derecha, entonces va a tener signo positivo. Entonces, más 340, que sería la velocidad, por t. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es reemplazar solo las condiciones iniciales y eso significa armar la ecuación. Para que se vea más bonita la ecuación, ese cero está de más, ¿cierto? No es necesario que esté. Vamos a poner que la posición es igual a 340 multiplicado por el tiempo. Esto que he armado aquí es la ecuación que sirve para cualquier pregunta que me den de este ejercicio. Por ejemplo, si aquí tuviera 10 más 340t, ¿se podría decir que esto es 350t? No. ¿Sí o no? No, se tiene que resolver la multiplicación primero. Exacto. Otra razón por la que no se puede sumar así, esto está mal. ¿Por qué más no se puede sumar así aparte de lo que ha dicho Luciano? ¿Qué más? Son diferentes unidades. No Eh, vale uno. No unidades, sino no son términos semejantes. Aquí hay que hablar un poquito con términos de matemáticas, ¿ya? Términos semejantes significa que tengan la misma letra después del número. 340 tiene su letra acompañada, la T. El 10 no tiene letra acompañada, así que no puedo sumarle 10 más 340t. Si fuera 10t, ahí sí se puede sumar. ¿Se entiende eso, no? Eso han llevado en álgebra o están llevando en álgebra en matemáticas. ¿Está bien? Un error común es hacer eso, sumar esto más 340 y le ponen 350.
Como el mister aquí ha dejado 340, así se debe sumar siempre, piensa. Pero no, si yo tuviera así esta ecuación, el 10 con el 340 no se pueden sumar directamente, ¿ya? ¿Alguna duda de eso? ¿O está claro? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Nuevamente recolectamos los pasos. Primer paso, dibujar. Segundo paso, poner condiciones iniciales. Tercer paso, la ecuación. Cuarto paso, vuelvo a leer el problema y coloco algunos otros datos que me pide, que tengo que colocarlos en mi esquema. Entonces dice, a 170 metros de una persona se produjo una explosión. Si la velocidad del sonido en el aire es 340 metros por segundo, ¿después de qué tiempo lo logrará escuchar? Donde yo pondría mi otra cajita, justamente donde está la persona. Y en esta otra cajita, cualquier cajita que no sea la inicial, puede tener dos datos. Me pueden decir o la posición o me pueden decir el tiempo. ¿Ya? Entonces, La posición. cuando el sonido llega a la persona, ¿qué dato tengo? ¿De posición o de tiempo? Posición. ¿Cuánto sería la posición? Perfecto. ¿Cuánto sería la posición? 170. 170. 170, ¿cierto? Como nuestro cero estaba aquí, entonces a este punto es 170. Y el tiempo no lo tengo, va a ser mi incógnita. Y si ustedes ven, justo me está pidiendo cuánto es el tiempo para llegar ahí, y aparece de incógnita. Para un MRU necesitas por lo menos 3 datos para poder resolver. Si ustedes no logran sacar 3 datos, significa que no están leyendo bien el problema. Si ustedes ven, tengo un dato de posición inicial que yo me pongo, el segundo dato de velocidad y el tercer dato es de esta posición. Entonces, siempre tiene que haber 3 datos. Si no logran adquirir 3 datos, significa que no han leído bien el problema, ya hay que volver a leerlo, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta eso, tengo posición inicial 0,340 y X 170. Mi incógnita sería el tiempo. Aquí está. Y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente a este punto que le voy a llamar A, voy a reemplazar en mi ecuación, en la ecuación del problema. Entonces voy a decir, reemplazo A en la ecuación en matemáticas se nombra así con este 2 iguales y un puntito adentro, en la ecuación 1. Y esta va a ser mi ecuación 1. Está. Nos voy a reemplazar todos los datos que tengan A en la ecuación número 1. Por favor, ¿cómo se llama? Valentina, ¿estás? Sí, mister, aquí estoy. Ya, ayúdame por favor a reemplazar. ¿Cómo sería reemplazar todo lo que tengas aquí en esta ecuación? ¿Qué quedaría? Aquí está. Podríamos X. En vez, no, aquí tienes el valor de X, mira. Ay, Dice, reemplazar lo que está aquí, aquí. Entonces, ¿qué pondrías? ¿Se entiende qué es reemplazar? sí, mister, pero estoy pensando cómo lo podría reemplazar. A ver, un ratito, no, creo que no estás entendiendo el concepto de reemplazar. Por ejemplo, ¿ya? Yo voy a tener 3A. ¿Cuánto vale? Digamos, me dicen. Me dicen A es igual a 4. Entonces reemplace. Donde yo vea A, cambio por el número que me dicen. Eso es reemplazar. 3 por 4 sería 12. Eso había sido mi incógnita. 12. Eso es reemplazar. Reemplazar significa cambiar la letra por el número que te están dando. Eso es reemplazar. Ahora sí, Valentina. ¿Cómo se reemplazaría aquí? Todos los datos que tengo en el punto A en la ecuación. Dale. Podríamos poner 170. Ya, 170. Seguimos, por favor. Sigue la ecuación. La ecuación. No dice por, ¿qué dice aquí? Igual. Eso, sigue la ecuación nomás. Igual a, seguimos. 340. Ajá. ¿Al t tenemos el valor de t o no? No. Entonces se queda como letra. Listo. Esto es reemplazar. Ay, Colocar todo lo que está aquí, las letras, cambiarlas por los números que aparecen. 170 es igual a 340t. Y obviamente después de eso, nuestra incógnita es el tiempo y ahora hay que despejar. El 300, tengo que encontrar t, ¿cierto? Esta es nuestra incógnita. El 340 con el t se están multiplicando. ¿Cómo despejo el tiempo, por favor? Sara. ¿Yo? Sí, tú. Ya.
Se pasa la t al otro lado, ya que es multiplicación. Se Ya. puede pasar el otro, ¿cómo se dice? Dividiendo ¿A quién? al 340, ¿Va a digamos. ir a O sea, dividir? sí, Perfecto. Cuando hay una multiplicación, todo lo que le acompaña, no hay una suma en medio, entonces se pueden resolver las multiplicaciones. Esto que está multiplicando va a ir a dividir. Al t no lo voy a mover del lugar donde está. Va a exacto. quedar nomás. 170 dividido entre 340 340. es igual al 100. T. Calculadora, por favor. 170 entre 340 debería salirles. Esto debería ir abajo ya. Si no, 0,5, ¿cierto? Vamos a bajar un poquito esto. Ahí está. Uy, iba igual. 0,5 unidades. ¿Qué unidades tendrá este tiempo? Vean las unidades. Segundos, ¿cierto? Aquí. Este le está dando la unidad. Este de aquí le va a dar la unidad. 0,5 segundos. Ya, problema número 2. Dice, un automóvil posee una velocidad de 108 kilómetros por hora y avanza contra una pared tal como se indica en la figura. Determine los segundos que necesita el automóvil para encontrarse a 30 metros de la pared. Aquí ya un poquito hemos adelantado el dibujo, ¿ya? Y vamos con condiciones iniciales. Aquí tengo un problema. Siempre tienen que fijarse esto. Tengo 108 kilómetros por hora y tengo 30 metros. ¿Tienen las mismas unidades? No. Aquí la velocidad me está dando en kilómetros por hora, pero kilómetros es lo que me interesa ahorita, y aquí tengo una distancia en metros. Por lo tanto, lo primero que debo hacer antes de sacar mi cajita de datos, todo eso, es verificar que todas las unidades concuerden entre sí. Así que el kilómetro por hora, esto vamos a convertir a metros por segundo. Por favor, eso deberían saber hacer ustedes. Conviertan a metros por segundo esa velocidad y coloquen su respuesta en el chat. 108 kilómetros por hora. Un kilómetro tiene 1000 metros. Y finalmente, una hora, 3600 segundos. Las horas y las horas se van, los kilómetros y kilómetros se van. Se hace la operación respectiva y sale 30 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, aquí está el objeto. Vamos a colocar condiciones iniciales para el autito. Posición inicial y velocidad si es que me da. El objeto que se está moviendo es el auto, entonces a él le pongo las condiciones iniciales. Posición inicial del auto, ¿cuánto va a ser? Por favor, alguien que quiera participar, que nos responda de qué posición va a partir. Perdón, ¿Cero? Va a Cero. partir de 0, mister. Esto va a ser nuestro cero entonces, ¿ya? Listo. Velocidad, ¿cuánto va a ser? ¿Nos da o no? 30 metros por segundo. Exacto, lo que hemos convertido, 30 metros por segundo. Ya está nuestras condiciones iniciales. El segundo paso es la ecuación. Van armando la ecuación y María José, mientras tanto, dinos cómo quedaría la ecuación. X igual posición inicial. Ya, me estás dictando la general, ¿no? Voy a escribir aquí al ladito. X es posición es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Ya, ahora sí, la ecuación para este ejercicio quiero, por favor, ¿cómo quedaría? X igual a 0 Ya, no voy a escribir porque se gasta mi tinta. más velocidad por tiempo. 30 por tiempo. Ya, vamos a colocar lo que ha dicho otra vez, 0 más 30 por t. Por si acaso este signo más puede ser menos si es que el objeto se moviera a la izquierda, ¿ya? No siempre es más. En este caso puede ser menos, pero aquí tendríamos x va a ser igual a 30t. Esta es la ecuación. ¿Está bien? El 0 se puede omitir, es como si no existiera. ¿Está bien? Ya, esta es la ecuación, x es igual a 30t, ¿ya? La siguiente parte, ahora, ¿qué se hace después de colocar la ecuación? Volvemos a leer el ejercicio y dibujamos si es que hay que dibujar para colocar los datos.
Un automóvil posee una velocidad de 108 kilómetros por hora y avanza contra una pared tal como se indica la figura. Determina los segundos que necesita el automóvil para encontrarse a 30 metros de la pared. Por lo tanto, el auto no llega hasta la pared. El autito va a estar por aquí. El autito va a estar aquí. Todo transformado. El auto, de la pared al autito hay 30 metros. ¿Estamos de acuerdo? Dice antes de 30 metros, antes de llegar a la pared. Eso es lo que yo debía dibujar. Y ahora sacamos cajita de datos. Ya saben que después de la primera, los datos pueden ser de posición o de tiempo. ¿Qué dato nos da? Si alguien me dice alguno de los datos, La posición, ¿cuánto mister. sería la posición? 270. 270 Perfecto. ¿Alguien metros. tiene alguna duda de ese 270? Muy bien, los que han dicho bien, Luciano, bien Sara, cualquiera, bien Ernesto entonces, y bien Sara. 270 y mi incógnita va a ser encontrar el tiempo. ¿Alguien tiene alguna duda de ese 270? Por favor, que se pronuncie. Y si están atentos con el chat también, si el Matías o Ya, alguien mister. puede escribirme, lo lee también. ¿Te ubicas por qué sería 270? Mister, ¿es porque 300 menos 30 es 270? Ujú, correcto. Sí, Sí, sí. mister, eso estaba haciendo justo ahorita. Aquí estaba el 0, hasta la pared sería posición 300. Yo sé que de aquí a aquí hay 30, entonces para sacar la posición respecto de este 0, tendría que restar, ¿no? 300 menos 30, Ya, 270. Muy ya, bien, mister. si es que eras Connie. Ya, listo. Entonces con eso, a esto le voy a llamar punto A, le pueden llamar cualquier punto A, B, C, lo que sea, y continuamos. Siguiente paso, voy a decir reemplazo A en la ecuación. Le vamos a poner en la ecuación 1 romano, ahí está. Y esta va a ser mi ecuación número 1. Ahí le ponemos nombrecito. Todo lo que esté en la cajita de A, debo reemplazar aquí. Entonces, otra vez, facilito para reemplazar. X vale 270. En vez de X voy a colocar 270, ¿cierto? Eso es reemplazar. Igual a 30t. Este 30 que está multiplicando va a ir a dividir. 270 dividido entre 30 es igual a tiempo, y el tiempo va a ser 9 segundos. Es igual a t. Listo. Creo que hasta aquí llegamos porque ya es casi sus 9 en punto sharp.